generalmente podemos darnos cuenta cómo vivimos en un mundo con mucha contaminación. Y hay contaminación de todo tipo. Hay una contaminación, por ejemplo, en el agua, y vemos que la contaminación del agua muchas veces es significativa en ciertos lugares, al punto que vierten desperdicios químicos y desperdicios sólidos, líquidos, de muchos aspectos, al agua que después nos vamos a tomar. Es increíble cómo incluso muchas veces vemos cómo hay drenajes, literal, drenajes de aguas negras cayendo en los lagos, en los ríos, en los mares, donde después se toma agua que tomamos cada quien. Casi no vemos eso. Yo nunca he visto un animal que ensucie su misma agua que toma. Generalmente no es así. Lo que lo hacen así muchas veces son, por ejemplo, sí he visto los elefantes que hacen en el agua, los hipopótamos que hacen en el agua, pero yo he visto que toman, por ejemplo, lo hacen en el río, hacen ahí sus necesidades, pero cuando toman agua se van río más arriba. Entonces, cuando menos hacen eso. El ser humano no. El ser humano cree mucho en su capacidad de poder limpiar, transformar, y aunque ensucie significativamente el agua, la toma de ahí y trata de limpiarla. Donde transformar el agua limpia, ensucia y para luego limpiarla, pues es una gran pérdida de energía. ¿Qué caso tenía haber ensuciado el agua para luego limpiarla cuando puedes tomar el agua limpia y simplemente limpiarla un poco más? Pero así como podemos ver la contaminación en el agua, podemos ver la contaminación en el aire. Hay muchos contaminantes de partículas, de humos, de químicos que están en el aire también y nos hacen mucho daño. Hay ciudades donde el smog casi lo puedes cortar con un cuchillo. Y no solo ese tipo de contaminación existe la contaminación visual, por ejemplo, donde muchas veces tantos edificios, tantos letreros, tantas luces, tantas cosas que están enfrente de nosotros, es una contaminación visual. No tenemos la oportunidad de ver hacia el horizonte, una apertura en nuestra visión, cosas verdes, árboles, cosas abiertas, el cielo, el horizonte, como digo. Y tenemos una contaminación visual. Y tenemos una contaminación auditiva también. Ya nos hemos acostumbrado tanto a la contaminación que ni siquiera nos damos cuenta. Y la contaminación auditiva pues está en todas partes a las que vamos también. Un claxon, el mismo bullicio de la gente cuando habla, el ronronear de los motores que ni siquiera ya nos damos cuenta en una ciudad, el tanto trajín, movimiento, caminar de la gente. Entonces vivimos también con condiciones auditivas contaminadas, ¿verdad? Significativamente. Vivimos un mundo con mucha contaminación. Nuestra gran capacidad de adaptación ha permitido que, aunque exista tanta contaminación, podamos seguir viviendo, subsistiendo. Que de alguna manera nuestra adaptación nos está permitiendo sobreponernos a tanta contaminación y hacer una vida. Sin embargo, toda esa contaminación es una gran fuente de estrés. Toda esa contaminación es una gran fuente de energías discordantes, de estados vibratorios totalmente no armónicos, desarmónicos totalmente, que generan un estrés en nosotros. Y cada persona es diferente sensible a ese estrés. Cada persona tiene una mayor sensibilidad al estrés, otras una menor sensibilidad al estrés, y dependiendo de la sensibilidad que tenga cada quien, es como le afecta. Hay quien, por ejemplo, se enferma muy fácilmente. Hay quien a lo mejor se adapta tan mejor y de alguna manera no se enferma tan fácilmente o no tiene tanto estrés. O también puede ser que tenga alguna actividad que le permita sacar el estrés, algún deporte, alguna condición, algún momento, alguna situación que realiza que le permita manejar mejor el estrés que otras personas. Sin embargo, vuelvo, digo y reitero, tenemos que reconocer que vivimos con un estrés significativo. Y dentro de todo ello, reconocer a Dios no es tan fácil, porque el mismo estrés nos tiene distraídos. ¿Cuántas veces tenemos la oportunidad de ver el cielo y maravillarnos con el cielo? Simplemente en una ciudad. Yo me acuerdo cuando era niño, aunque vivía en una ciudad grande,
volteaba a ver al cielo y veía miles, millones de estrellas. Pero hoy, si estás en una ciudad grande y volteas a ver al cielo, solo ves unas cuantas. Hoy en muchas ciudades se pueden contar las estrellas. Cuando yo era niño en las ciudades no se podían contar las estrellas. Para poder no contar las estrellas o ver millones de estrellas o miles de estrellas, tienes que salir al campo. Tienes que salir a algún lugar que tenga menos contaminación. Así como eso, podemos reconocer que no es tan fácil ver ciertas condiciones. Estamos distraídos por el estrés, por la contaminación, por el bullicio con el que vivimos. Tanta distracción, tanto estrés, hace que nuestra vida no sea la mejor. Como digo, que no podamos reconocer a Dios en nuestra vida, que sea difícil reconocer a Dios en nuestra vida. A lo mejor no me lo van a creer porque no sé si se han puesto a pensar o se lo han preguntado y a lo mejor sí me lo van a creer, no sé, pero más allá de la creencia de unos o de otros, es un hecho, es un dato duro, es una condición que pasa hoy en día. Estamos viviendo en la actualidad una humanidad muy alejada de Dios, aunque no podemos estar alejados ni cercanos de Dios, en cierto momento lo explicaré. Pero para darme a entender en este ejemplo, o en esta que estoy explicando, vivimos en una humanidad muy apartados o alejados de Dios. O podría decir mejor, para que quede más claro, de acuerdo a cómo hablamos o lo que compartimos nosotros. No tenemos la conciencia de Dios. Estamos perdiendo la conciencia de Dios. Anteriormente, simplemente, por ejemplo, cuando alguien iba a llevar carne a su mesa, iba a comer algún platillo con carne de vaca, de carnero, no sé, de cerdo, de pollo, de gallina, no sé, de cualquier carne, de pescado. Antes de eso, antes de matar al animal, había un ritual, había una bendición a ese animal, se le pedía permiso a Dios, se le agradecía al animal porque iba a dar su vida para que nuestra vida continuara. Y después de ese ritual, después de ese agradecimiento, se mataba al animal para poderlo comer. Hoy en día no es así. Hoy en día se matan los animales como si nada. Incluso se genera un gran estrés entre los animales y la carne está también contaminada con muchas toxinas porque en el momento en que los matan, van en una fila, se van dando cuenta los demás y lógicamente hay un estrés significativo en el animal donde el estrés segrega ciertas condiciones, entre ellas, por ejemplo, adrenalina y otras hormonas, y otras enzimas y otras cosas, bilis, por ejemplo, donde entonces en el momento de matar al animal, todo eso se queda en el sistema del animal, en los músculos y en todo lo que se come del animal. Donde de acuerdo a ello, lo más importante es que nos olvidamos de Dios. Las iglesias cada vez están más vacías. Ya no hay sacerdotes, ya se han convertido en condiciones muy diferentes. Por ejemplo, cuando alguien se acerca a una cuestión espiritual o una cuestión religiosa, no van en búsqueda de Dios, van en búsqueda de un beneficio. O sea, hace que lejos de ir en búsqueda de Dios, se va en búsqueda de un beneficio. O sea, van pidiendo que les vaya bien en la semana, van pidiendo que tengan una mejor economía, van pidiendo que a lo mejor alguien que esté enfermo se sane, van pidiendo que alguien que no tenga trabajo lo tenga. O sea, no se acercan a Dios por tener la experiencia de Dios, por vivir en esa paz y en ese amor, con esa mejor oportunidad de ser conscientes. No, más que nada se acercan buscando un beneficio. Y un beneficio muchas veces muy egoísta. Y no solo egoísta, sino muy materialista, donde entonces nos dice dónde estamos focalizados como humanidad actualmente. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? ¿Por qué nos hemos olvidado de Dios? O a lo mejor nunca tuvimos la capacidad de reconocer a Dios. No hablo de un Dios, de una religión, o de un Dios específicamente religioso. Los dioses de la religión, de cualquier religión que ustedes me digan, tienen conceptos, tienen ideas de acuerdo a la cultura o a la religión que pertenezcan. O sea, no es lo mismo, por ejemplo, el Dios católico que el Dios cristiano, por ejemplo,
O hay diferencias, aunque sean pequeñas, pero hay diferencias entre la cristiandad de una condición a otra, ¿verdad? Los evangelistas, los presbiterianos, tienen diferencias y a veces las diferencias, por pequeñas que sean, pueden ser significativas. Ahora, si me vamos al hinduismo, no se diga, los dioses del hinduismo son miles y miles y miles, creo que ciento y tantos miles de dioses tienen. Hay otras condiciones o filosofías que no tienen un dios específicamente. Por ejemplo, los judíos llaman a Dios el innombrable. Se trata de conocer el nombre de Dios, pero nunca podrás conocer o pronunciar el nombre de Dios porque a Dios se le conoce entonces como el innombrable. Entonces no estamos hablando de un Dios conceptual, no estamos hablando de un Dios cultural. Yo creo que en este momento ya deberíamos estar mucho más maduros para seguir pensando que Dios le pertenece solo a una religión específica, o que Dios tiene una condición de una forma o de otra, donde muchos todavía quisieran ver a Dios como un ser humano, como un ser con barba, con canas, de alguna manera con un poder increíble, muy parecido a Zeus. ¿Y por qué hace eso la gente? Bueno, porque tenemos una idea tan material de todo que queremos tener una idea material de Dios. Y para poder tener una idea material de Dios, tenemos que conceptualizarlo. Hay quien dice, no, es que no es hombre, es mujer. Unos le dicen, padre y madre de la creación. ¿Por qué tiene que ser hombre? ¿Por qué tiene que ser mujer? ¿Por qué tiene que ser solo de alguna manera una manera, de otra? Tenemos que darnos cuenta, como lo he dicho otras veces, que el ser humano no está hecho a semejanza de Dios. Es un gran error. El ser humano hace a Dios a su semejanza. O sea, hace que el ser humano, en su percepción, todo lo mide de acuerdo a lo que él es. Por lo tanto, como todo lo mide de acuerdo a lo que él es, lógicamente le da a Dios cualidades, condiciones que él tiene, incluso comportamientos que el ser humano tiene. Y empezamos a vivir un Dios de acuerdo a la idea que tenemos de Dios. Pero la idea que tenemos de Dios no es el Dios verdadero. ¿Por qué? Porque estamos filtrando la verdad. Entonces, el Dios verdadero, lejos de un concepto, es una experiencia. Entonces, cada uno, experimenta a Dios de acuerdo a su madurez. Por lo tanto, nadie experimenta a Dios de manera igual. Porque dependiendo de la cultura, de la madurez de cada quien, de la costumbre de cada quien, es como experimentan a Dios. Unos lo podrán definir de una manera, otros de otra, pero al final del día, cualquier definición o concepto que exista de Dios solo es la percepción de aquel que tiene ese concepto o idea. A final del día, Dios está por encima de todo. Dios es lo bueno y lo malo, es el alfa y el omega, es el principio y el fin. Dios es todos los rostros, es todas las estrellas, es lo lleno y lo vacío. Dios realmente es la creación misma. Dios es todos los animales. Dios es todas las plantas, las piedras, los planetas. Como digo, lo lleno y lo vacío. ¿Cómo podríamos definir a Dios entonces? ¿Qué definición podría ser la correcta y que abarcara realmente todo lo que es Dios? ¿Quién sería capaz de definir a Dios? Si somos honestos, yo creo que nadie o ninguno. Pero, sí tenemos la capacidad de experimentar a Dios. Eso sí lo tenemos. Tenemos la capacidad de experimentar a Dios porque Dios es todo lo que vivimos, incluso nosotros.
Es Dios experimentándose a sí mismo, porque Dios es todo. Lo que quiero compartir no es un concepto de Dios. Lo que quiero compartir es una idea de Dios para que cada quien, de acuerdo a su madurez, lo experimente de la mejor manera. Y que cada quien, de acuerdo a esa experiencia que tenga de Dios, vaya cada vez más encontrando la verdad y experimentando más plenamente a Dios. Viviendo más plenamente a Dios. Reconociendo al Padre, diciéndole Padre simplemente porque es la fuente de todo. Eso es lo que podríamos reconocer. Es el proveedor de todo. Sin embargo, hasta ese concepto no sería tan correcto. Pero por decirlo de alguna manera, o como dicen los judíos, el que no tiene nombre, o el innombrable más bien dicho, el que no se puede pronunciar su nombre. A lo mejor eso es lo que tendríamos que hacer. ¿Cómo pronunciar el nombre de Dios cuando Dios es todo? La nada y el todo es Dios. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Experimentar más conscientemente a Dios. Ser más conscientes de la verdad que es Dios y vivir de acuerdo a ello. Pero tenemos que trascender muchas costumbres, culturas, conceptos, ideas. Tenemos que quitar tantas limitaciones que tenemos y ser más maduros y respetarnos unos a otros. Porque, por ejemplo, si alguien vive a Dios de una manera de acuerdo a su religión o a su cultura, hay que respetarlo. Si otra persona lo vive diferente, hay que respetarlo. Porque cada quien vive a Dios, como dije, de acuerdo a su madurez. Entonces, cada quien lo vive de forma correcta. Ojalá esas personas, quien sea, hasta uno mismo, todos, tengamos cada vez más madurez para experimentar, como digo, más conscientemente a Dios. Y a final de cuentas eso es la experiencia de cada uno. Que muchas veces, aunque la quisieras compartir con palabras, en ese momento se limita lo que puedes compartir, ya que las palabras son limitadas o son mucho más limitadas que la experiencia que has tenido de Dios. A veces solo te queda decir, es una grandeza, es un vacío, es una paz, es una luz, es una oscuridad, es un esto, pero no alcanza realmente a poder describir lo que es la experiencia de Dios. Ahora, con todo esto, ¿a dónde quiero ir o a dónde quiero llegar? ¿Tú puedes escuchar a Dios? ¿Sabes escuchar a Dios? ¿Tus oídos son sordos? ¿Has escuchado a Dios alguna vez? ¿Lo escuchas regularmente? A lo mejor podríamos cada vez más conscientemente escuchar a Dios. A lo mejor hasta podríamos ver a Dios o reconocer a Dios en nuestra vida. Tendríamos que empezar con dejar de estar tan distraídos. Tendríamos que empezar con no vivir tanto en ese bullicio, en esa contaminación de la que hablamos. Y tendríamos que empezar a retirarnos de esa contaminación, ir a un viaje a nuestro interior por un momento. Para no estar tan distraídos, para estar en paz y empezar a escuchar a Dios, empezar a reconocer a Dios. Por ejemplo, todas las personas tienen voces en su cabeza. Escuchan una voz que les dice una cosa, escuchan otra voz que les dice otra. Y podríamos pensar que unas voces son buenas, otras son malas, y a lo mejor es el Dios o el ángel que nos habla y el demonio que nos habla. Pero si sabemos que Dios es todo, que Dios no tiene una cualidad como tal, sino todas las cualidades, que Dios no tiene una calidad como tal, sino todas las calidades, que Dios es lo lleno y lo vacío, el alfa y el omega, que Dios realmente no tiene una definición o una limitación como tal. ¿Cómo podría decir
que esa voz que me habla para bien o la que me habla para mal, ¿cuál sería Dios? Y les voy a decir algo bien claro. Las dos voces son Dios. Lo que te dice para bien, lo que te dice para mal, es Dios. Pero ¿por qué te dice algo para mal o para bien? ¿Por qué seguimos pensando en el bien y el mal de esa manera? ¿Por qué no mejor vemos que lo que tenemos frente a nosotros son opciones? Y a lo mejor una voz nos habla de una opción y la otra voz nos habla de otra opción. Pero no hay una lucha entre ellos. Simplemente hay frente a nosotros opciones, oportunidades distintas o diferentes. Entonces, ¿quién le hace caso a una voz o a la otra o a un número de voces que podrían estar frente a ti? ¿Quién va a elegir la voz del bien o la voz del mal o cualquier voz que exista intermedia? Eres tú el que elige. Entonces, en vez de pensar que esas voces te pueden decir para bien o para mal, a lo mejor tendríamos que decir, Dios pone ante mí estas opciones para que yo elija. Y la pregunta es, ¿qué vas a elegir? Quien te está hablando es Dios. A lo mejor no te habías dado cuenta, pero es Dios. Dios que te pone opciones para que tú elijas, porque a final de cuentas este mundo que vivimos se trata de elecciones, de decisiones. Para que tú elijas una decisión u otra, o tomes una decisión u otra, y conviertas en eso tu experiencia. Entonces escucha la voz de Dios y date cuenta las opciones que te pone enfrente. Ahora, si las opciones que tienes enfrente no te gustan, tiene que ver entonces con tu estado vibratorio, con tu madurez. ¿Dónde te desenvuelves? ¿En qué estado vibratorio estás? Y necesitas elevar tu conciencia para que entonces las opciones que te pone Dios enfrente sean en mejores condiciones. Pero a final de cuentas vuelve a ser Dios quien te habla y te pone las opciones enfrente. Ahora, también podrías no tomar ninguna de ellas. No tomar ninguna opción de las que tienes enfrente es tomar una opción. Pero Dios te está hablando. Ahora, eso es internamente. Y a lo mejor en otro momento podría explicar hasta más profundamente cómo podemos reconocer la voz de Dios. O cómo podríamos reconocer que Dios está ahí para nosotros. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando estás hablando con alguien? Cuando con alguien estás platicando y teniendo una conversación y esa conversación es agradable o muchas veces es desagradable. Esa persona que te está hablando, esas personas con las que estás conviviendo, es Dios hablándote. Dios te habla a través de las personas y a veces puede ser una conversación no correcta o no conveniente o una correcta o conveniente. Vuelvo a lo mismo, Dios no tiene una cualidad definida, es todas las cualidades. Pero ¿por qué Dios te pondría a hablar o hablaría a través de alguien de una forma no conveniente? Porque es tu reflejo, porque es tu necesidad o tu respuesta a tu necesidad. Porque a lo mejor tú en ese momento, inconsciente o conscientemente, elegiste una experiencia de dolor, de sufrimiento, de enojo, de coraje. Y entonces, ¿por qué no empezar también a elegir correctamente? A elegir en el amor y que Dios nos hable a través de cualquier persona en amor. Y tenemos que empezar nosotros. ¿A cuántas personas hoy tú le dices, te amo? ¿A cuántas personas tú le dices hoy con realmente de lo más profundo de tu corazón, te respeto? ¿A cuántas personas realmente, en vez de estar pensando tú lo que les vas a decir en una plática o conversación, te esperas y te callas para poderlos escuchar? Y te vas a dar cuenta que hay que hacer las cosas diferentes. Hay que saber escuchar. Hay que saber respetar. Hay que saber decir te amo. Y entonces vamos a empezar a escuchar la voz de Dios diferente. Ahora, no solo a través de las personas. Por ejemplo, ¿por qué no retirarnos a un parque de vez en cuando para escuchar, en vez del bullicio de los carros, que también es Dios, escuchar a los pájaros? Escuchar las hojas de los árboles, cómo el aire las mueve y hacen un sonido increíble.
Dios es todo. Dios está en todo. Aprende a escuchar.